En Señor el presidente, nombre de Dios y de la Pacha se abre la sesión. Eh, ¿Hay cuenta, don Jorge? ha llegado un correo de don Santiago Castillo de la agrupación por la vivienda Luchadores de la Hormiga, repitiendo una minuta sobre plan habitacional de emergencia. Por su parte, el arquitecto Juan Pablo Viñoles emitió un documento con comentarios acerca de la Política Nacional de Desarrollo Urbano en relación con diversas leyes y proyectos en tramitación legislativa, así como en cuanto a ordenamiento territorial y desarrollo sustentable respecto del caso de Santa Olga a propósito del proyecto en tabla. Se ha recibido también un email de don Juan Carlos Urrutia, acompañando antecedentes de la situación de contratistas de viviendas sociales de la provincia de Linares, muchos de los cuales poseen proyectos aprobados, pero se ven imposibilitados de seguir o iniciar obras, todas que han perdido su rentabilidad por las razones que detallan. También ha llegado una comunicación del presidente del Consejo de Desarrollo Urbano en relación con el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana, en la cual resalta que, en opinión de dicha entidad, esta discusión legislativa representa una oportunidad para abordar cambios relevantes y urgentes que afectan hoy a más de medio millón de familias sin casa y otros millones sin barrios adecuados. Agrega que el Consejo considera que el proyecto, con las indicaciones que se han venido proponiendo, constituye un avance coherente con la Política Nacional de Desarrollo Urbano en los tópicos que precisa. Además, agrega que les asiste la convicción de que la iniciativa puede ampliar significativamente sus alcances, entendiendo la integración social no solo en la provisión de vivienda, sino también de ciudad, asegurando un acceso equitativo a bienes y servicios públicos y a la geografía de oportunidades que la ciudad debe ofrecer a sus habitantes, y hace llegar los acuerdos alcanzados sobre la materia al interior del Consejo. Todos estos antecedentes ya fueron enviados a vuestros correos electrónicos, señores senadores. Y por último, el día de ayer, don Pablo Rojas, miembro de la ONG Fractal de Antofagasta y de la Mesa Social por la Vivienda Digna y la Ciudad Justa, pide participar como oyente en el debate del proyecto en tabla junto a la señora Miriam Quintanilla del colectivo Cívitas de Chile y la Mesa Rural de Laguna Verde. Esa es la cuenta, señor presidente. Muy bien. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Yo tengo un barrio nomás, Carlos, si es posible. Adelante, sí. Sí, oye, Carlos, mira, salió los resultados de la encuesta CACEN 2020. Quizás sería bueno pedirle al Ministerio de Desarrollo Social la información vinculada al tema de vivienda, pandemia, vivienda y los resultados de la CACEN. Hay algunas cifras bastante impactantes y sería bueno, yo creo, por su significado para las tramitaciones de nuestros proyectos vinculados a este tema de la vivienda, pudiera ser un insumo interesante de tenerlo en cuenta, Carlos. Mira, no se ha publicado eso todavía, se ha publicado solamente lo de ingreso y distribución de ingresos, todo lo que tiene que ver con los sectores específicos, vivienda, educación, bueno, pero debe estar por publicarse probablemente en la próxima semana o algo por el estilo. Cuando- ¿Alguien ha tenido acceso a vivienda y CACEN? Si no no ha salido todavía eso. ¿no? Bueno, Entonces, pero dejémoslo apenas salga que nos hagan llegar estos materiales, si les parece. me ¿Sí? parece, me parece. ¿Así se Muy bien. acuerda, don Juan, también? Perfecto. ¿Don Juan? Sí, don Juan. Entonces, ¿se acuerda oficiar en ese sentido? Perfecto. Ni un problema, vamos. Sí. Vero, ¿cómo estás? Buenos días. Senador, buenos días. No, era para informarle respecto al documento que solicitó sobre la situación del área rural. Yo armé un documento con la normativa aplicable, con las evaluaciones que hace la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la Política de Desarrollo Rural que fue aprobada el año pasado y un documento de la OCDE sobre usos de suelo. Con esa información, con los dictámenes de la Contraloría, un diagnóstico de la situación, ocupé las categorías de la OCDE para identificar los distintos tipos de suelo urbano que allí definen, los suelos más integrados a una área urbana, los suelos próximos a una área urbana y los suelos rurales completamente alejados de una área urbana. Y en función de eso definí algunas categorías de la casuística existente. El documento lo compartí con Gonzalo para que lo pudiéramos revisar y ver detalles y en la brevedad se lo hago llegar cuando lo tengamos listo. Ah, qué bueno, es muy necesario. Qué bueno. Don Gonzalo, más o menos, ¿cuánto tiempo cree usted que se va a demorar en procesarlo? No, presidente, ya lo recibimos y lo estamos estudiando estos días
tenerlo bien analizado, pero tenemos que terminar de coordinar el tema con agricultura también, como nos habían comentado. Sí, Entonces, pero ya. pero sí, En todo estamos caso, en ello. pongámonos como meta la próxima semana, el día martes quizás, que tenemos algo que ver con eso también, en la comisión mixta sobre copropiedad. Presidente. Perdón, Paz, pero Paz, ¿está considerado el tema copropiedad también? ¿Analizaron eso de las formas de propiedad que hay en la zona no urbana? Yo no consideré como dentro de porque las normas no permiten en rigor el emplazamiento de copropiedad en las zonas rurales. Entonces yo describí lo que había, que eran situaciones en donde mediante parcelaciones se estaba transformando el suelo en suelo habitacional. Ahora agregué al final un documento que hizo el Instituto Nacional de Estadística el año 2019, en donde ellos hacen una caracterización de las parcelas de agrado. Y es bien interesante porque justamente uno de los problemas que ellos allí detectan es esta transformación del suelo rural en un suelo con características semiurbanas, en donde justamente la forma más ocupada es un símil a la copropiedad inmobiliaria. Y lo califican como una situación con mucho impacto negativo para el suelo rural. Bueno, creo que muy buena avance y tengámoslo cuanto antes, Gonzalo, no que no pase la próxima semana, o sea, ojalá que lo podamos ver durante la semana digital, ¿ah? Porque con Ok. esas primarias que hay no va a haber mucha actividad, entonces sería bueno Presidente. que lo vieran. ¿Mm? Don Ok. Carlos. Don Jorge. No, perdón, lo que pasa es que el último punto de la tabla, don Pablo Rojas pedía ser aceptado a participar como oyente, y nos solicitó que por favor le informáramos a él y a la señora Quintanilla la resolución de la comisión. Bien, yo creo que no hay dificultad en eso. Está Miriam Quintanilla y Pablo Rojas ya adentro de la sesión, ¿sí? Sí, correcto, están conectados. Muy bien. Muchas gracias, don Pablo y Miriam. Bien, entonces avancemos en el texto, don Jorge. Es muy importante tener este trabajo lo antes posible, porque eso es lo que va a permitir efectivamente tomar decisiones más afirmes. Don Jorge, Presidente, solamente recordar que las indicaciones 1, 2 y 3 están pendientes, las indicaciones 4 y 5 ya se vieron, por lo que correspondería iniciarse este debate hoy día analizando la indicación número 6 junto con la indicación número 7 que recaen ambas sobre el artículo segundo, que dice relación con los requisitos para acogerse a este procedimiento excepcional. Eh, si le parece, las leo, señor presidente. por favor, póngala en pantalla si es posible. Perdón, ¿cuáles indicaciones son? Es la indicación 6 del senador Latorre y la 7 suya, don David. Ya, ok. Ahí están en pantalla. Eh, Bien, entonces son para reemplazar la letra C que sustituía el numeral 2 por el siguiente. Recuerdo, estos son los requisitos para acogerse. El texto aprobado en general señalaba que no tengan permiso de loteo o recepción o se trate de loteos acogidos a la ley 1641 o modificados por los decretos leyes 2695 y 2833 de 1979 o de loteos acogidos a las leyes 16282 y 18138 en lo que no resulte posible la ejecución de las obras de urbanización necesarias para su recepción definitiva o de casos en que no coincida la geometría entre los planos de los lotes acogidos a las diferentes normativas aplicadas sobre un mismo territorio o de otros casos en que no sea posible obtener la recepción definitiva debido a la superposición normativa o a la existencia de títulos de dominio sobre el espacio público aprobado y proyectado. El senador Latorre la sustituye por la siguiente. Sustituyes el numeral 2 por el siguiente: que no tengan permiso o recepción de loteo o el permiso debe ser modificado debido a superposición de normas sobre un mismo territorio, diferencias en la geometría del proyecto, dificultad para ejecutar las obras de urbanización, entre otras causales. El senador señor Sandoval la sustituye por el siguiente: que se trate de asentamientos irregulares que no tengan permiso de loteo o que, habiendo contado con dicho permiso o habiéndose acogido a las leyes excepcionales referidas en el artículo primero, no cuentan con la correspondiente recepción definitiva de las obras mínimas de urbanización que requiere dicho asentamiento, o bien que cuentan con un certificado de recepción definitiva que requiere ser modificado
debido a que no se corresponde documental ni planimétricamente con la situación existente. Eso es, presidente. Vamos al comienzo. Esto es siempre dentro del suelo urbano, ¿no es así? Don Jorge. Así es. Presidente, si le parece, Gonzalo podría explicar el fondo de la indicación número 7, que es fruto del trabajo de la mesa técnica. No, está bien, pero yo estoy consultando si estamos hablando en suelo urbano, cara, definido como urbano. Eh, no necesariamente. El proyecto de ley, la ley vigente actual ya permite la regularización de asentamientos eh, ubicados en el área urbana, extensión urbana o rurales, en esta ley excepcional. Por lo tanto, aquí está hablando de que no tengan permiso, el permiso correspondiente, ¿ya? En este caso tendría que ser que no cuenten con el permiso, por ejemplo, del artículo 55, se hayan materializado sin el permiso del artículo 55. Por eso es la discusión de que si se van a acoger tienen o no tienen que acogerse al menos al artículo 55. Está más pensado, porque la ley, esta redacción, el que no tenga permiso de loteo o recepción de loteo, viene de la redacción original de la ley, la cual sí era solamente para el área urbana y después en una de las modificaciones se amplió al área rural. El punto es que lo aprobado en segundo trámite hace una mención a las leyes del artículo anterior que ya estaban mencionadas, pero no quedaba tan claro un supuesto que era aquel en que el asentamiento sí tiene recepción definitiva, pero se tiene que acoger a esto precisamente para cambiar el certificado de recepción, porque está mal otorgado. Dice que están recibidas las obras, pero no están recibidas. Y en ese sentido, las dos propuestas tienen ciertas diferencias. Yo me tiendo a inclinar, en lo personal y como ejecutivo, que la segunda redacción es más precisa, ¿ya? Porque en la primera se habla solamente de la posibilidad de modificar el permiso, no el certificado de recepción, y la frase final de, entre otras causales, deja abierta la casuística en una ley excepcional, lo cual puede resultar complejo. Me parece más claro decir que se pueden acoger las que no hayan tenido nunca permiso, que se materializaron sin ningún tipo de permiso, o que tenían permiso pero nunca se materializó la recepción, que también hay varios asentamientos irregulares que parten bien, parten con un permiso, pero que no llegan hasta la recepción. Por lo tanto, no es que no tengan nada, tienen un permiso pero no tienen recepción, o eventualmente tienen recepción incluso, pero esa recepción hay que cambiarla. Y eso creo que está bien recogido en la indicación 7. La indicación 6 creo que deja abierto algunos puntos y no es del todo precisa. Eso, presidente. Ofrezco la palabra. Sí, ¿no? A mí me parece razonable, como le decía el presidente, estas indicaciones se trabajaron con los equipos. El primero hacía una enumeración enorme de detalles, de leyes y cosas. Creo que esto engloba, como bien dice Gonzalo, un poquito mejor la percepción de lo que queremos establecer en ese mecanismo, Carlos. ¿Puede volver a ir arriba, digamos, al inicio del artículo? Ahí. Bien, yo mi única, la definición está bien, me parece mejor que la otra indicación, es más completa. Sin embargo, está, si además del suelo urbano incluye el artículo 55, también me parece bien, pero no más que eso, yo quiero ser claro, porque aquí no está planteada la restricción. O sea, que esta no sea una vía de regularización del tipo de suelo. Eso es lo que estoy preguntando, si tal como está, porque el 2695 no tiene ninguna facultad para regularizar terreno rural en urbano. El 2695 es de propiedad, no del carácter del suelo. Yo no sé, ¿el 2833 tiene alguna modificación al respecto? ¿Cuál es el alcance del 2833 que no lo recuerdo? No, yo entiendo que ese sí es en el área urbana, déjeme verificarlo, porque ese tiene que ver con la entrega de títulos por parte de Serviu directamente. Pero no tengo el recuerdo que incluya el área rural, déjeme revisarlo rápidamente. Claro, porque dice el nombre del decreto es simplifica trámites de transferencia de dominio y constitución de gravámenes y prohibiciones en sitios ubicados en poblaciones de propiedad de los servicios de vivienda y urbanización. ¿Ya? Y
Tendría que revisar el articulado completo, pero no tengo el recuerdo de que, déjeme buscar la palabra rural al menos, de que haga mención, no hace mención al término rural, al menos en su articulado, ¿ya? Y tampoco al tema urbano. Entonces, pero sí dice poblaciones de propiedad de los serbios, y las poblaciones que ejecuta el serbio son en el área urbana. Bien. Entendiendo que eso hay que precisarlo después a ver el tema, los artículos 1, 2, 3. Pero tal Eso. como está redactado, por lo tanto, es solo para el urbano más el 55, entiendo yo. ¿Mm? Lo que pasa es que está diciendo cuáles se pueden acoger, y está diciendo que no tengan permiso. Los rurales que no tuvieron en el artículo 55 tampoco tienen permiso. O sea, el requisito es que se hayan materializado sin las formalidades necesarias. No No, sé si no, puede no, volver pero a todo nombrar lo... el... Sí. Es que justamente de eso se trata, pues, Gonzalo. Hay terrenos que no están dentro de la zona urbana, no están dentro del 55. Bueno, esos no entran acá. Por eso, es que esa es la discusión de la letra H del artículo primero. ¿Cuándo Muy bien. entran? Ya, Entonces, pero ahí quiero, es donde hay que precisarlo. yo estoy de acuerdo con aprobar el texto con esa preocupación que la tenemos que precisar a partir de la letra H. ¿Ah? Que esta Carlos, no sea una vía del cambio de uso de suelo, sino que el uso de suelo se ve por otras vías. ¿Mm? si no, me parece, Carlos, yo creo que efectivamente hay que hacerlo, dejémoslo en esa condición porque quedó pendiente esa discusión sobre el suelo rural en el artículo primero, así que, y ahí después le damos las consistencias finales. ¿Ah? Muy bien. ¿Estaríamos de acuerdo, Juan? Presidente, Perdón, Sí, don presidente. Juan, ¿estaríamos de acuerdo? Sí, presidente. Bien, don Jorge. presidente, la pregunta es la siguiente. Entonces, la idea es aprobar la indicación número 7 y el arreglo, ¿no es cierto?, va a venir dado fundamentalmente por el tema que está pendiente, Muy bien. ¿no es Yo cierto? estoy de acuerdo con eso. ¿No es cierto? O sea, esto se aprobaría tal cual y lo otro va a ir por el otro lado. Además, como usted dijo, al principio se acordó la reapertura permanente, o sea, si fuera necesario incorporar algo, después se puede hacer, así que no habría problema. ¿Ah? Muy bien. Presidente, una sola pregunta. La indicación número 7, entonces, se aprobaría 3 por 0 y la indicación número 6 puede rechazarse o entenderse aprobada, subsumida en lo pertinente en la número 7. Eso depende de usted. Eh, eh, es que es distinta a la otra. Yo prefiero para claridad que la rechacemos o que la Perfecto. retire el senador si lo estima hasta aquí presente. Estaría la indicación número 6. Senador señor Castro, ¿está de acuerdo? Sí, de acuerdo. Don David, ¿está de acuerdo también? Perfecto. Entonces se rechaza la indicación número 6 y se aprueba la indicación número 7. Por unanimidad ambos. Correspondería, señor presidente, pasar a considerar la indicación número 8 del senador señor Latorre. Es para sustituir la letra D por la siguiente. La letra D, ¿no es cierto?, como requisito para acogerse, el texto aprobado en general señala que en más del 90% de los lotes resultantes del asentamiento irregular existan residentes permanentes. En los restantes casos, el Ministerio de Bienes Nacionales podrá redestinar los lotes que no cuenten con título debidamente inscrito en el conservador de bienes raíces respectivo. Acá, como le decía, está la indicación número 8 del senador Latorre para reemplazarlo por el siguiente número, que en más del 70% de los lotes resultantes del loteo existan residentes permanentes, si está ubicado dentro del radio urbano, o un 30% en los demás casos. Ahora, es interesante también leer la indicación número 9 del senador Sor Sandoval, ya que reemplaza la oración final del número 3 anterior, que decía, en los restantes casos, el Ministerio de Bienes Nacionales podrá redestinar los lotes que no cuenten con título debidamente inscrito en el conservador de bienes raíces respectivo, por la siguiente. En caso que el asentamiento se emplace en un bien fiscal, lo que incluye los bienes referidos en el artículo 590 del Código Civil, el Ministerio de Bienes Nacionales podrá, conforme a la normativa aplicable, disponer de aquellos lotes en los que no existan residentes permanentes. Entonces está la indicación
del senador Latorre, que quiere reemplazar entero el numeral 3, y está la indicación de don David, que solamente reemplaza la oración final. Eso es. Presidente. Señor Gonzalo Gasicú. Gracias, presidente. Solo para explicar un poco el contexto de la discusión que hubo en el primer trámite de las indicaciones presentadas. La legislación vigente ya pide un porcentaje de residentes y es de 40% en el área urbana y 30% en el área rural. Dicen los demás casos, pero se entiende que es rural si no es urbano. El punto es que en el primer trámite se señaló, primero, que no debiera haber una distinción entre urbano y rural en esta materia. O sea, si se pide un porcentaje de residentes, debiera ser el mismo. Solo estoy transmitiendo lo que dijeron los diputados al votar esto. Y que el porcentaje debía ser suficientemente elevado para desincentivar que por esta vía se regularizaran asentamientos que no están efectivamente poblados, que corresponden más bien, algunos de ellos, a asentamientos de segunda vivienda, otras características, o que están en formación aún. Entonces, esto es para regularizar asentamientos que tienen un cierto grado de consolidación y que especialmente correspondan a la primera única vivienda de las familias, ¿ya? Entonces, cuando el porcentaje era bajo, se podía prestar para algún tipo de confusión. Quedó en 90, que es bastante alto, ¿ya? Entonces, la indicación plantea 70, pero también vuelve a la distinción entre urbano y rural, entonces hace 70-30. Eso respecto a la indicación del senador Latorre. Creo que el guarismo es algo discutible por la comisión, digamos, pero yo les transmito lo que le pareció pertinente a la Cámara de Diputados. Y la segunda parte, o la otra indicación, tiene que ver con una frase que se incorporó mencionando al Ministerio de Bienes Nacionales. Cuando el Ministerio vino acá a la comisión, le llamó la atención esta frase, porque dice que podrá redestinar los lotes. No me queda claro a qué se refieren con redestinar. Yo tengo un decreto ley en 1939 que regula las funciones que puedo ejecutar, y la verdad que dice en los restantes casos, y ahí incluye terrenos que no son ni fiscales. Entonces, que en un terreno de un privado el ministerio pueda redestinar lotes, sonaba como que estaba yendo más allá de sus funciones. Por eso yo entiendo que la indicación del senador Sandoval, algo específico y concreto a lo que corresponde al Ministerio de Bienes Nacionales. ¿Cuál es ese caso? Cuando el asentamiento está precisamente en un bien fiscal, donde sí tenga la administración de bienes nacionales, o que corresponde a los del 590 del Código Civil, que corresponden a aquellos bienes que no tienen título inscrito, que no tienen propietario inscrito en el conservador. Y si no tienen propietario inscrito, se entiende que son del Fisco de Chile. Eso dice el 590. Por lo tanto, respecto de esos, el Ministerio de Bienes Nacionales podría, aquellos lotes que no están con residentes permanentes, podría disponer de aquellos lotes conforme a la normativa aplicable. Conforme a la normativa aplicable se entiende conforme al decreto ley 1939 que dispone las medidas sobre adquisición, destinación de bienes fiscales. No me acuerdo bien el nombre, pero el decreto ley 1939. Eso, presidente, son dos materias distintas, pero que van en el mismo número. Ofrezco la palabra. Sí, presidente, pueden bajar subir un poquito más la. École, ahí. Efectivamente, no, école. Sí, efectivamente esto se conversó y efectivamente el Ministerio de Bienes Nacionales hizo algunas observaciones respecto a algunas, incluso temas conceptuales, ¿ya? Y se hablaba entre ellos tanto del tema de la redestinar los lotes, que son, no sé, ellos querían precisamente, como dice Gonzalo, hacer una precisión respecto incluso a los conceptos que se estaban utilizando. Por eso se incluye esta sugerencia de indicación que, como todos sabemos, se trabajaron con todos los asesores y con el Ejecutivo, presidente. Está solicitando opinar el señor Pablo Rojas. Le ofrezco la palabra a don Pablo. Gracias, presidente. Por su intermedio, solamente un comentario breve. Efectivamente, como dice Gonzalo Gacitúa, se planteó en la comisión de la Cámara aumentarlo a un 90%. No obstante, no había ningún indicio ni elemento que permitiera sostener que si se bajaba del 50 hubiera mayor asentamiento irregular. O sea, era más bien una conjetura, más que un elemento, digamos, corroborado. Y precisamente el guarismo 90%, ¿cierto? Que no es el que está actualmente, es muy alto. No obstante, el de 70 también sigue siendo alto si es que se llegara a considerar, por ejemplo, las sesiones de equipamiento, etcétera, que perfectamente podrían llegar a cerca del 30% de los lotes.
resultantes. Entonces, nosotros también lo hemos conversado con un par de senadores, entre ellos el asesor del senador Navarro y el senador Latorre, para reevaluar el guarismo y eventualmente mantenerlo como está en la ley actual o dejarlo en un 50%. Respecto de la zona rural no me voy a referir mayormente, pero sí solamente comentar que uno de los temas que permitía hacer la diferencia tenía que ver, y ahí Miriam lo maneja mejor que yo, precisamente con que hay lotes que están destinados a labores no habitacionales. Eso es todo, Senado. Yo la verdad que tengo dificultad de crear este mecanismo para regularizar propiedad rural. Yo sé que tiene que haber un mecanismo, pero no sé si este es el mejor, de tratarlo como irregular y a partir de eso establecer un artículo que permite incorporar una parte del suelo rural al tratamiento como si fuese urbano. El 2695 permite regularizar propiedad, eso está claro, pero eso que regulariza no significa que pasa a ser urbano, no, regulariza propiedad. O sea, ahí no tendría problema, pero no está dándole el carácter de habitacional a una zona rural. Y en ese sentido, yo creo que aquí, tal como esto está redactado, está permitiendo que una parte de lo rural pase a ser habitacional. Entonces yo no podría votarlo a favor en esas condiciones. No tengo ningún problema el hecho eh, la posibilidad de facultar al Ministerio de Bienes Nacionales para redestinar. De hecho, eso existe hoy día también. Incluso en momentos de aplicación del 2695 pueden darse la superposición de propiedad y puede al final el 2695 optar por un determinado propietario o una forma de distribuirlo. Y también en el caso fiscal, pero en ningún caso cambiar el carácter rural habitacional, ¿eh? Y en esto está en la discusión que tenemos pendiente. O sea, yo por lo menos me voy a abstener en esto hasta no clarificarlo. No tengo problemas si los demás quieren aprobarlo transitoriamente, que lo hagamos. Presidente, Ahora, perdón. Don Gonzalo. no, sí, Gonzalo. No, muy breve. Es que esta ley, presidente, no busca cambiar el uso de suelo del área rural. Solamente busca, en el caso que se aplique en el área rural, que esos asentamientos irregulares ya existentes, donde hay residentes, puedan acceder a obras de urbanización acorde a las características del área rural. Después hay otro artículo que dice, bueno, cuáles son las obras mínimas de urbanización en el área urbana y cuáles son las obras mínimas de urbanización en el área rural, porque hay un matiz en cuanto a qué nivel de exigencia, si está conectado a una red pública o puede ser una solución individual, etcétera. Pero lo que busca es que esos asentamientos que ya están poblados, que quizás se regularizó su dominio por el 2695 y tienen un título de dominio, pero no tienen acceso formal a soluciones mínimas de obras de urbanización. Ejecutar esas obras de urbanización no significa que pasen a ser urbanos, siguen siendo rurales, pero ahora son sitios que tienen acceso a servicios básicos. Ese es el objetivo de la ley, no va más allá de transformarlo en urbano por el solo hecho de haberse acogido a esta ley. No sé si concuerda el resto, o Verónica, tú que también has estado en el primer trámite, no buscaba eso la tramitación en primer trámite, no es que el resultado de esto lo transforme en urbano, lo transforma en sitios que tienen acceso a obras de urbanización, eso sí. Presidente. Senador Sandoval y senador Soria. No, que pase Soria y después Verónica también pidió la palabra. Bien, don Jorge. No, lo que yo iba a decir que para mí sale como lógico que algo que es rural y lo pasamos a urbano, se quede en urbano y sea manejado como ampliación de las ciudades. Por ejemplo, Iquique. Yo estoy ampliándome al sur. Voy a llegar a 30 kilómetros, que va a ser Iquique a la larga. Iquique, la costanera nuestra, va a seguir hasta 30, 40 kilómetros hacia el sur. Ya, eso pasa a ser que Iquique creció. Eso es lo que yo creo que es lógico, que si ya hay algo que acá estamos determinando, que ya no es rural porque ya se
integró a la ciudad, que se integra a la ciudad, sea parte de la comuna, digamos, que le corresponde. Eso era, presidente, mi insinuación. Gracias, don Jorge. ¿Quién más había pedido la palabra? Verónica. Vero. Sí. Respecto a lo que planteaba Gonzalo recién, senador, efectivamente la situación en la que quedan esos terrenos, o sea, lo que busca la norma es regularizar la urbanización de esos terrenos en el área rural, pero quedan en una situación bastante extraña, por decirlo de alguna manera, en algunos casos, por supuesto no en todos, porque el 2695 tiene una restricción respecto a aplicar aquellos lotes en donde hay algún tipo de título. Entonces, por ejemplo, las parcelaciones de 5.000 metros que han sido subdivididas por venta de derechos tendrían una dificultad para aplicar el 2695. Entonces, las dejaríamos con el tema de la urbanización a lo mejor más resuelta, pero el tema de propiedad que ellos tienen no podría ser resuelto. Entonces, si ellos van vía por 95, tendríamos una situación, pero aquellos que no se acojan al 95 o no puedan acogerse, quedarían en una situación bastante compleja. Entonces, en eso hay que ir distinguiendo bien en definitiva, qué es lo que se necesita solucionar en cada caso, si solo urbanización o propiedad, porque a lo mejor habría casos de propiedad que habría que tratarlos más bien como se tratan las excepciones del 3516, que tratando de asimilarlos a una situación urbana que no es tal, que no hay cómo, que no encaja en el fondo, por más que tratemos de ir acomodando la norma, hay situaciones que no encajan con lo que la norma está intentando definir. Sí, Mire, Carlos, perdón. David, sí. Sí, no, perdón. Sí, yo un poquito reafirmar lo que señala Gonzalo respecto de que, claro, no se pretende bajo ningún punto de vista a través de esta norma regularizar ocupaciones rurales, de sitios rurales. Yo creo que es una situación que no está. Ahora, como bien señala también Jorge, hay una realidad, que hay un entorno urbano que queramos o no queramos existe, que vamos a tener que buscar definir de qué manera lo resolvemos, de qué manera damos, en realidad bueno, hay varios análisis, estudios sobre ese particular. Yo te comentaba, y varias veces lo he comentado, ¿no es cierto?, que pasa en la zona suburbana. Hay una zona intermedia entre lo rural y lo urbano, que esta zona donde están tan pegados a muchos a los límites urbanos que fijan los planos, claro, mucha gente ha empezado sobre esos terrenos a vender derechos respecto de estos loteos originarios de 5.000 metros. Yo creo que el tema, esto no va por esa vía, en todo caso, no pretendemos nosotros, ¿verdad? No se pretende regularizar esa situación, pero sí creo que vamos a tener que buscar una estrategia para ver de qué manera, ¿no es cierto?, vamos a tener que enfrentar esta realidad. Yo digo, en mi región se me da cuando digo, porque la gente simple y lisa y llanamente dentro del radio urbano hoy día no puede vivir, ¿ya? Y no puede vivir por una razón fundamentalmente de los altos costos de los precios. Entonces, por otro lado, hay una oferta, porque también las zonas suburbanas, ¿no es cierto?, rurales, han entendido allí una oportunidad enorme de negocio, y es verdad, pero los precios son absolutamente distintos. Entonces tenemos que ver de alguna manera, Carlos, cómo vamos a enfrentar esa realidad que hoy día tenemos en el paisaje de todas nuestras ciudades a lo largo del país. Mira, gente, Jorge hablaba de 40 kilómetros al sur, y yo no sé qué pasó con Alto Hospicio, que estaba al lado de Iquique, te fijas, pero efectivamente ahí hay una situación que debemos tratar de ver cómo, en definitiva, buscamos una salida complementaria, hablemos con el Ejecutivo, cómo hacemos en definitiva, sin que esto signifique evidentemente burlar la ley, porque ahí sí que nadie quiere, ¿verdad?, transformar los territorios, las tierras rurales en una condición de nuevos núcleos inorgánicos o de espontáneos sin una adecuada planificación. Presidente. Alejandro. Buenos días, senador Navarro. Buenos días a toda la comisión. Mira, yo diría, ¿cuáles son las tensiones que surgen y cuáles son los actores cuando se busca regularizar para el buen vivir? Es decir, Coyhaique, no sé, Tomé, en mi caso, cuando es tan evidente de que lo que hay que buscar es una solución técnica para que la gente viva sin mayores problemas, partiendo de hechos consumados, una situación de hecho de larga data, y que quien administra la ciudad tiene que corregir. Entonces, esta tensión permanente respecto de tomar decisiones, yo la radico en uno, ¿quién define la ciudad? Porque si la ciudad se define en torno a acciones de carácter grupal, basado en una necesidad,
de ocupar terreno, porque la gente tiene que vivir, no pagar arriendo, y la ciudad se va conformando de manera inorgánica. Uno dice, no, en realidad hay que poner orden y el interés es que efectivamente haya orden. Pero está claro que lo que ha existido es puro desorden. Es decir, las ciudades se han ido conformando no de acuerdo a una planificación basada en el bien común, sino que la tensión permanente es el precio del suelo y la especulación inmobiliaria. Ya, dejaron nomás, no nos metamos en ese enredo. Los planos reguladores metropolitanos. Una cláusula como esta, ¿cómo conversa en el lenguaje de muchos arquitectos y sociólogos, cómo conversan con los planes reguladores metropolitanos? Por ejemplo, hoy día tenemos, en 30 días más, se vota el PRMC, Plan Regulador Metropolitano de Concepción. Hay una enorme oposición encabezada por el gobernador electo respecto que tiene que suspenderse la aplicación, porque en general las zonas que incorpora a sitios urbanos, incluso algunos de carácter rural, son zonas de protección medioambiental y se transforman en zonas eventualmente habitacionales con una densidad acotada, 40 personas por hectárea, pero una densidad que muchos consideramos inadecuada para la protección de humedales, lagunas y en particular el buen vivir. Entonces, una discusión como esta, y esta es la pregunta para Gonzalo, ¿se puede tomar sobre el plan regulador metropolitano o cómo podría variar una definición de esta naturaleza con el plano regulador metropolitano? En tercer lugar, lo que está claro es que este es un tema tan complejo que cuesta comprenderlo en una dimensión en donde las decisiones que se tomen tengan la mayor objetividad, pensando en el bien común, porque lo que en este tiempo que hemos estado trabajando en vivienda a largos años, el paso que demos, centro, izquierda o derecha, siempre beneficia intereses. Siempre hay alguien que se beneficia. Cuidar que ese beneficio esté relacionado con el bien común debe ser el principio de la autoridad. Pero una norma como esta, que permita esta regularización de la propiedad, no de la definición de clasificación urbano-rural, que es lo que el planificador requiere, reglas claras, y la ciudadanía requiere, es un parche más, presidente. O sea, es resolver y está bien. A lo mejor hay que hacerlo. Yo estaría en la misma posición suya de abstenerme hasta que no tengamos una visión más profunda, porque después, siempre en la retrospectiva, hay algún responsable. Pues nadie se atrevió. O aquellos que queden fuera van a venir a decirnos que hubo un grupo de senadores sin conciencia social que fijó una norma que no lo incorporó. Yo quiero estar seguro de que la norma que vote resuelva problemas reales y genere un paso adelante para un proceso regulador de bien común y de ordenamiento y planificación urbano. No sé si es posible, pero en lo inmediato no estaría disponible para aprobar ni para rechazar. No, creo que todos estamos conscientes que hay que sacar esto, pero habría que dejarlo en suspenso, salvo que lo decían votar, yo me voy a abstener, porque creo que hay que profundizar en este punto lo que usted ha dicho, lo que han dicho algunos senadores respecto a si resolvemos la propiedad, pero no la calidad de suelo. No sé cuánto resuelve aquello del problema real de la gente, que es la calificación de suelo, para poder tomar decisiones de planificación, tanto del municipio como también las personas o familias en torno a las inversiones que quieran hacer para mejorar su calidad de vida. Eso, presidente. ¿Está silenciado, presidente? Presidente, no lo estamos escuchando. Yo comparto lo que entiendo que dice David y también entiendo que en esa misma línea está Alejandro. O sea, aquí tenemos necesidad de definir qué va a ocurrir con terrenos que están irregulares, pero están en zonas rurales, y que no queremos simplemente automáticamente pasarlo a urbano. Tiene que haber otra norma. Aquí hay un vacío de normas, porque el 2695, yo quiero aclarar que no puede regularizar ni loteo, ni el carácter no puede cambiar el carácter del uso del suelo, no se refiere a eso. El 2695 se aplica a propiedad rural sin cambiar su carácter, la mantiene como tal.
Entonces, aquí nos queda un vacío normativo que es todo lo que tenemos pendiente con la letra H. O sea, no podemos hacer extensiva la regularización de asentamientos eh, habitacionales por la vía de un cambio en esta ley. Si así fuera, hay dos posibilidades aquí, que lo pongamos en votación, algunos se van a abstener, pero por lo que se ha dicho acá, en fin, no tenemos una mayoría, quedaríamos, no sé cómo quedaríamos. Si quiere, o lo dejamos pendiente, sujeto al H, a la definición del H, que yo creo que sería más adecuado, pero lo someto a consideración de la comisión. Presidente, dado el escenario, me da la impresión a mí que mejor dejémoslo pendiente, porque va a ser inocuo, al final no va a tener sentido la votación, presidente. Sí, Dejémoslo pendiente con las resoluciones anteriores. presidente, Don Jorge. oye, yo te haría como, con mi experiencia de 50 años en la alcaldía, que es conveniente esto discutirlo con el Colegio de Arquitectos Urbanistas, los que viven para eso, viven en ese conflicto de ir mejorando y haciendo las ciudades, que tengamos una reunión con ellos y la discutamos así como lo estamos haciendo ahora, nos va a servir para todo y para tomar la medida más adecuada. Yo que veo, te digo, una ciudad, y que lo hicimos, te digo, 55 años atrás, que yo tengo 23 años y me toca entrar en el plano regulador, y ahí recién lo estamos cambiando y hemos tenido dificultades tremendas por los organismos de Estado, no por nosotros. O sea, cuando nosotros queremos crecer, nos demoramos 10 años. Yo partí de ampliar Iquique al sur. Se aprobó hace 90 días y el gobierno retiró para estudiar de nuevo, después de 10 años. Estoy hablando de este gobierno, este intendente. Yo le dije que cómo, pero lo hicieron nomás. Y se acabó el tema. Está parado de nuevo sin poder desarrollar. Así tenemos el país. Yo te pongo el caso de Iquique. Y eso significa Hospicio, que es como una sola, se dividió de Iquique, y Guara, tengo entendido, Pozo Almonte. Entre las tres comunas se pidió un sistema que nos pidieron los arquitectos, que había que hacer un plano especial en que dividíamos en tres, etcétera, etcétera. Ok, le echamos para adelante 10 años. Así tenemos entrampado a Chile. Hagamos leyes que se permita que pueda avanzar. Yo parto con una comuna, yo partí con una comuna de 40.000 habitantes más o menos. Hoy día voy pasado los 400.000. Entonces, lógico que esa comuna que hicimos hace 54 años atrás, hoy no nos sirve, pero pongámosla a los tiempos modernos nomás, con las técnicas, etcétera, etcétera. Y yo creo que los urbanistas son los técnicos. Ese es mi consejo, escucharlos a ellos, pelear con ellos un poco. Gracias, presidente. Don Gonzalo Gacitúa. Gracias, presidente. Solo hacer algunos comentarios de lo que, y por su intermedio, algunos comentarios de lo que han señalado los senadores, especialmente lo que señaló el senador Navarro, y tratar de reconducir la conversación al real alcance de este proyecto de ley. Este proyecto de ley es un proyecto de ley que perfecciona un procedimiento de regularización que ya contempla la normativa, una ley existente, donde ya plantea que los loteos de inmuebles urbanos o rurales podrían acceder a este procedimiento. No es la regla general, es una regla excepcional. Estos proyectos de ley son mociones parlamentarias, tampoco es algo impulsado directamente por el Ejecutivo. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque concuerdo con el senador Navarro en que aquí lo central es la planificación urbana y los instrumentos de planificación territorial, y eso es lo que debe respetarse. Y por lo tanto es muy importante que esta ley, por ejemplo, sea aplicable solamente a asentamientos que estuvieran materializados con anterioridad a una determinada fecha y no a nuevos asentamientos, porque los nuevos asentamientos hay que insistir en la idea que deben cumplir con la normativa aplicable, con los planes reguladores, con el metropolitano, con el comunal, con el que sea. Lo que pasa es que estas leyes existen porque buscan hacerse cargo de ciertas realidades existentes, donde por distintos motivos se han materializado ciertos asentamientos, donde hay gente que está habitando en una condición en que no tienen acceso a servicios básicos. Y eso es lo que busca abordar. Busca, mediante este mecanismo, que lo rural pase a ser urbano, como decía hace un rato, no, lo que busca es que eso que está en la ruralidad sin un adecuado acceso tenga buen acceso. Pero no es una ley para el área rural tampoco, no está centrada en eso. Ese es uno de los aspectos y que ya está en la ley vigente, la posibilidad de que los rurales
accedan, aquí yo creo que hay que precisarlo más, y es lo que hemos estado hablando en todas estas sesiones. No nos olvidemos de todos aquellos asentamientos urbanos que se materializaron, quizás en contravención al instrumento de planificación territorial. Si usted me pregunta, yo debería ser súper categórico en decir, no, eso no se puede regularizar porque no cumplió el plan regulador. Pero bueno, también hay que entender que hay situaciones de hecho que ameritan que el legislador se ponga en ese supuesto y analice alguna eventual solución. Eh, Antes que ponerse muy, muy estricto y decir esto no se puede regularizar por ninguna circunstancia y dejar a la familia en una situación eterna de falta de acceso a servicios. En esa dicotomía existen este tipo de leyes excepcionales y que tienen que tener un alcance acotado. Y a eso apunta el resto de los artículos. Los artículos que vienen ahora hablan de las áreas de riesgo, cómo lo hacemos cuando hay áreas de riesgo. No es la ley sobre el área de riesgo en general, no es la ley sobre la planificación urbana en general, son leyes excepcionales y muy específicas y tienen que mantener ese sentido. Eso, presidente. Está silenciado, presidente. Presidente, Yo creo que el tema que está en discusión es distinto al que usted señala. O sea, aquí hay distintos ejemplos de que en torno a las ciudades hay otras ciudades. Eso es lo que se nos plantea. No es un problema de cada loteo en sí mismo, sino que ver el conjunto, porque estamos descubriendo que hay un problema mayor. Entonces es el tema que queremos resolver. Una vía de resolución puede ser la que usted señala, o sea, pura vía excepcional y que al final nos están metiendo en un problema de no tener una racionalidad de construir ciudad. Otra posibilidad puede ser crear algo así como una zona de extensión urbana, asumir ese problema con un conjunto de requisitos y a partir de lo cual esas propiedades que están dentro de la zona urbana van a tener que regularizarse, van a tener que acogerse, entre otras cosas, a normas tributarias diferentes. No nos olvidemos que el tema tributario aquí es un tema bien importante, porque en general estas propiedades que están fuera están en una situación anómala tributaria. Hubo un periodo en que cuando Javier Echeverri era director de presupuesto, la incorporó a los impuestos territoriales propios de la zona urbana. Algunos reclamaron y le ganaron impuestos internos, otros no reclamaron y pagan los impuestos, pero hay una zona confusa en lo tributario. Pero yo tiendo a compartir la inquietud tanto del senador Sandoval como de Navarro, que aquí tenemos un vacío y tenemos que encontrar una solución y por lo tanto no podemos eludirla por la vía de decir son casitos parciales. Hay un problema más general. A lo mejor de esa reflexión llegamos a la conclusión que no tenemos una solución y ahí vamos a tener que ver qué hacer. Y yo comparto lo que dice don Jorge Soria, de que el senador Soria, de que esto hay que consultar a otras personas, qué propuestas alternativas hay. El trabajo que hizo Verónica Paz de la biblioteca, creo que es muy, muy importante. Verlo para tomar una decisión. Quiero hacer una consulta a dos personas que están acá, si es posible. ¿Está Beatriz Valenzuela presente? ¿Está Beatriz Valenzuela presente o no? ¿Asesora del senador Letelier? No está. ¿Qué piensa Pablo Lagos de esta discusión? A partir de la casuística. ¿Don Pablo Lagos está ahí? ¿Pablo Rojas será? Pablo Rojas. Es que con Lagos me... Bueno, don Pablo Rojas. ¿Está don Pablo? Senador, referente al tema de la ruralidad. Sí, pues, lo que está discutiendo es acá, que no puede crear su mecanismo parcial y limitado para incorporar al área urbana o a las condiciones del área urbana a propiedades que están en una condición rural. Y aquí hay una propuesta de solución que es ambigua. Entonces, usted, a partir de los casos que usted maneja, ¿cuál es la situación? En ese caso, senador, preferiría que Miriam Quintanilla pudiera mencionarlo, dado que ella ve temas rurales, yo veo temas más bien de campamento en área urbana, entonces malamente podría dar una respuesta. Muy bien, muchas gracias, don Pablo. Miriam, la señora Miriam, ¿está por ahí? Sí, ahí está. Sí, buenos días, señor presidente. Buenos días. Por su intermedio, saludar a los demás senadores y colaboradores. Bueno, entiendo la problemática porque en sí es compleja. Bueno, cabe acotar también que hay campamentos, ¿cierto? Que quizás es un porcentaje de un 2% de la totalidad que están en suelo rural. Están dentro del catastro de campamento. Desconozco ahí cuál es la fórmula o con la forma de tratar a ese tipo de asentamientos que
por lo que tengo entendido, optan más por la radicación, que, que son precisamente también a veces por cesión de derechos, pero han quedado dentro del catastro de campamento. Bueno, en el área rural el tema es complejo, tal como lo señalan ustedes. Es complejo desde el punto de vista social, administrativo y de gobierno, en el sentido de que una realidad en nuestro país y en todos los países del mundo es que las normas no son aplicables a priori. Hay una acción social, ¿cierto? Y el Estado, por lo general, en promedio los Estados se demoran 20 años en reaccionar de acuerdo al comportamiento de su sociedad. Y muchos de estos asentamientos rurales se conformaron, ¿cierto?, de los años 60, donde las políticas en materia de planificación eran totalmente diferentes. Aquí, en el caso particular, por ejemplo, que yo siempre lo tomo como Laguna Verde, es muy, tiene una casuística muy variada, es muy antiguo, nace como un campamento laboral, donde también hay cesión de derechos, donde también hay herencia, donde la mayoría de los loteos tiene retazos que son tratados todavía como forestales o agrícolas. La gente, sus propietarios, sigue haciendo labores con fines agrícolas, ganadero, forestal. Y por eso el tema, cuando conversamos con Gonzalo, nosotros entendemos, ¿cierto?, de que no es posible regularizar todo porque no todo puede ser tratado como tal. No es lo mismo un asentamiento en la periferia de la ciudad a comunidades rurales que llevan 30, 40 años, que tienen incluso equipamiento, que viven de lo rural en términos turísticos, esos son sus ingresos, que pagan contribuciones y que su única problemática es el acceso, ¿cierto?, sus vías de acceso que siguen siendo privadas y que eso les impide lograr obtener sus obras de urbanización, pese a que las concesionarias están disponibles para aquello. Lo único que yo puedo hacer mención, y es muy interesante que se analice esto, lo único que puedo señalar es que la solución lamentablemente no está en manos de esta comisión y no está en manos de esta ley. Es la problemática del desarrollo y planificación ha ido teniendo modificaciones a lo largo de estos años, con Hábitat, por ejemplo, es parte de la Agenda 2030 que nos abre, ¿cierto?, toda una visión distinta de cómo tratar los asentamientos o las comunidades rurales que no pretenden cambiar y no pretenden ser urbanas. Si eso es lo complejo también. Hay comunidades que no quieren ser urbanas, no quieren tener edificios, quieren seguir bajo su lógica de pequeñas comunidades agrícolas, ¿cierto?, o ganaderas, que quieren este mundo rural, quieren tierra, quieren estar lejos de toda la luminaria pública. Entonces, entiendo que es complejo el tema, pero esta ley, como dice Gonzalo, son dos cosas. Esta ley, aunque sea aprobada incluso con las mejores indicaciones que puedan beneficiar a un rural, deben considerar que la decisión al final es de las comunidades. Y si se imposibilita, las comunidades van a seguir existiendo, van a seguir en muchos casos limitadas a obras de urbanización particulares, carentes de seguridad en términos de agua potable, o sus sistemas de desagüe van a ser no los apropiados, se va a seguir contaminando el suelo, pero esas comunidades van a existir y van a seguir viviendo, porque son asentamientos antiguos, familias, hay generaciones que han vivido ahí. Entonces yo comprendo que hay resistencia, ¿cierto? Porque lo que ocurre en Santiago es evidente. En la periferia la cesión de derechos ha sido perjudicial, un suelo rico, pero hay otras comunidades que no generan daño. Todo lo contrario, a veces son incluso beneficiosas y están lejos del núcleo urbano, son autosuficientes, no hay aportes del Estado. Entonces, entendemos que hay que discutir y comprender la casuística con respecto a los asentamientos rurales. También aceptamos que puedan haber quizás definiciones que permitan limitar ciertos otros asentamientos que son más perjudiciales, pero en la práctica el negar al asentamiento rural a regularizar
sus obras de urbanización, principalmente el acceso, sus vías privadas, no va a generar cambios. Simplemente se cierra una puerta. Está el artículo 55, pero el artículo 55 es muy caro para estas familias vulnerables, es caro. Se exigen más planos, se exigen más antecedentes, otros requisitos mucho más elevados, y esta es una alternativa que no da chip libre, simplemente permite a estas familias a tener un proceso simplificado, nada más que eso. Muy bien, Pero muchas que siempre gracias. queda claro a la consultación de ustedes. Pero ese es el punto. Carlos. Muchas gracias. Senador Castro y senador Sandoval. Presidente, yo creo que nos estamos confundiendo nosotros mismos aquí. Porque yo entiendo que la indicación que coloca el senador Latorre, él nos lleva al tema rural, porque hablando del 30% de los demás casos. Pero lo que aprobó en general la sala del Senado, o sea, lo que ha aprobado por el Senado, habla de que este 90% de personas que viven en un asentamiento tienen que ser residentes permanentes. Yo creo que a eso apunta este punto, porque me da la impresión que lo rural se ve en otro punto. Entonces, yo creo que nos estamos confundiendo nosotros solos acá, entendiendo que el tema es complejo, que es difícil y que tiene muchas variables. Pero si nosotros rechazamos la indicación del senador Latorre, esto se nos simplifica porque en lo rural lo tenemos que ver en otros puntos. Eso, presidente. Gracias, Sí. senador Sandoval. Sí, presidente, a ver, prácticamente estamos entrampados en el mismo punto al final de la discusión. Estamos dejando la mayoría de las tramitaciones en esa condición y creo que aquí hay un punto que en realidad el Ejecutivo, escuchaba recién con alta atención a Miriam, a Juan, a Jorge, de que este proyecto de ley es una moción, ¿ya? Es una iniciativa parlamentaria para resolver una situación de naturaleza excepcional sobre una realidad urbana o del paisaje suburbano que existe en nuestra ciudad, que tenemos que ver cómo resolvemos y cómo la aseguramos a las comunidades, ¿verdad? Con todas las dificultades. Hay mucha gente que se ubica también, y es verdad, como bien dice Miriam, mi saludo por su intermedio, es verdad que muchas comunidades también se han instalado en las periferias, precisamente modestas familias. En el caso de Iquique, siempre uno tiene el reflejo de esa cosa monstruosa que pasó, ¿no es cierto?, en Alto Hospicio, ¿ya? Y eso no pasa por casualidad, ¿ya? Y pasó fuera de los límites, a lo mejor, de las propias ciudades. Y eso lo tenemos en todas las realidades. Pero esto es también una ley excepcional. Esto no busca resolver todos los problemas macro, y como que nosotros nos estamos entrampando, presidente, porque tratamos de resolver los problemas urbanos, de ocupación irregular urbana, de los problemas de ocupación rural, ¿verdad? Y entre medio tratar de poner cortapisas a lo que nadie quiere, que a través de una norma se terminen por regularizar situaciones irregulares con otro sentido. Y siempre quedan en la discusión las parcelas de agrado que ya tienen otra connotación, ¿ya? Por eso yo creo que a lo mejor, presidente, quizá deberíamos centrar con mayor claridad el punto de enfoque, porque esto es una moción parlamentaria, es una ley excepcional que busca evidentemente hacerse cargo de la irregularidad donde viven. ¿A quién más me preocupa a mí? En realidad no me preocupan las parcelas de agrado, quedan fuera de esta situación. Me preocupa la situación, ¿no es cierto?, de las personas que son precisamente personas vulnerables, que terminan instalándose en las periferias, creando diversidad de limitaciones urbanas, de equipamientos, de servicios, de calidad de vida, de condiciones de precariedad enormes. Y eso, creo que, presidente, deberíamos tratar de reacotar el proyecto en el sentido de qué es lo que busca el proyecto. Y no nos confundamos, porque veo que estamos como una camisa de fuerza y no empiezan a frenar todas las dudas, la incertidumbre respecto a si estamos o no beneficiando a terceros que no queremos beneficiar. Nuestro objetivo es saneamiento de lotes irregulares, sectores vulnerables, ¿verdad? Y estos, desgraciadamente, están emplazados en sectores urbanos y están emplazados en sectores no urbanos. Y eso tenemos que enfrentarlo, no podemos eludirlo, porque lo que estamos haciendo hasta ahora es postergando la discusión de fondo, estamos postergando la discusión
para, en definitiva, no darle respuesta a la gente que está esperando precisamente una solución, y esto nace de una moción precisamente para eso. Creo que deberíamos de reenfocar ese tema, y por último, si hay que necesidad, presidente, de aclarar a dónde y para qué, o para qué no se aplica, ¿no es cierto?, esta norma, yo creo que sería bueno hacerlo, y de esa manera quizás pudiéramos darle sentido a esta discusión, presidente. Muchas gracias. Senador Navarro, gracias. Sí, presidente, es una pregunta Castro. Respecto al impacto de los planos reguladores metropolitanos. Si este es un instrumento, una herramienta que se le pone a disposición de los planos reguladores, en definitiva, ¿cómo le sacamos la mayor punta a esta modificación? Porque el gobierno, yo creo que va a hacer esto, no va a hacer más en materia de planificación urbana, va a salir el actual gobierno, va a quedar para el próximo gobierno un diseño y desarrollo de una propuesta más ambiciosa. Sin embargo, si podemos en este proyecto para incorporar al mayor número de familias y territorios y resolver el mayor número de problemas, es bien. Pero me preocupa, esta definición es obligatoria por el plano regulador metropolitano, ¿no? O puede ser alterada. Es decir, cómo puede afectar un plan de ordenamiento territorial, de los instrumentos que tiene el Ministerio de la Vivienda, que tienen los municipios, a este tema. Se pueden complementar, se pueden potenciar. Eso es, presidente. De tal manera yo coincido con David, pero es bueno también darse un minuto, porque si podemos incorporar más beneficios, o que más gente quede incorporada y resuelva el problema que arrastra por años, y una situación de mucha inestabilidad, bien. Entonces, ese es el debate. Estamos claros que hay que avanzar. Pero no sé si Gonzalo o alguien de la comisión, de nuestro equipo, nos puede aclarar cómo va a resolver este proyecto de ley con los planos reguladores metropolitanos que están aprobados, que habría que cambiarlo, porque en definitiva va a haber ahí una naturaleza que cambia, permanece todo igual. Eso es, presidente. Gracias, senador Navarro. Senador Juan Castro. Presidente, siguiendo con el comentario que hizo David Sandoval, nosotros aquí estamos buscándole solución a un problema que tenemos por lo general apegado a las ciudades. Eso significa una toma, un loteo que se formó en ese lugar. Es el sentido de este punto. Si nosotros aprobamos el punto de la indicación que colocó Sandoval, rechazamos, como digo, la del senador Latorre, lo que estamos haciendo, estamos dándole la posibilidad a esa toma irregular, si más del 90% son residentes permanentes, regularizarles para que ellos puedan optar a los beneficios que tiene que tener a lo mejor una vivienda, como la urbanización y toda la pavimentación y todo lo que se requiera. ¿Para qué? Para que esa toma irregular, que en su momento fue regular, la vamos a regularizar, y eso se va a incluir dentro del plan de un plano urbano, del desarrollo urbano, de lo que significa el plano regulador, porque las ciudades van creciendo, los planos reguladores se van adaptando. Este es el sentido, así lo siento yo, que ese es el sentido real de esta ley. Y no nos metamos en los temas rurales, porque ahí nos vamos a confundir. Y lo que está haciendo la indicación del senador Latorre, que nos deje ese 30% de las otras opciones, significa a las zonas rurales, y ahí los vamos a empezar a confundir. Y yo creo que el sentido de esta ley ahí, de este punto, precisamente es darle la facilidad a esta toma a que se integre en el futuro, más cercano, más temprano que tarde, al plano regulador de la ciudad. Así yo lo entiendo, y no sé si estoy equivocado o no, pero yo así lo entiendo. Muchas gracias, senador Castro. Beatriz Valenzuela, me interesa conocer su opinión, si es posible. ¿Cómo se integra? Beatriz Valenzuela aparece en la pantalla, pero parece que no está presente. Sí, está conectada, pero... Lo que pasa es que ella es la asesora del senador Letelier. Sí, está conectada. Beatriz.
Bien, Gonzalo Gacitúa, antes de que hable Gonzalo Gacitúa, quiero yo decir una opinión. Mira, yo entiendo de que aquí este proyecto puede ser uno más de los 4 o 5 que hemos aprobado hasta ahora para el mismo objeto. ¿Eh? Todos los que hemos aprobado han tenido dificultades, que han dejado propiedades fuera o han terminado favoreciendo situaciones que no queríamos favorecer. Entonces, este proyecto propone una determinada manera, que ustedes lo resumen de una cierta forma ahora, que yo le veo, dicen, generemos una vía de excepción que resuelva el problema de los campamentos. Eso es lo que están planteando. Si generamos una vía de excepción para resolver los problemas de los campamentos, tenemos que asegurar de que no va a generar otros problemas. ¿Eh? O sea, que esa vía de excepción, porque son por extensión, tal como está redactado aquí, es por extensión y puede generar otro tipo de problema, dada la situación normativa que hay en las zonas no urbanas. Entonces, tenemos distintas maneras de tratarlo. Seguir con esta teoría de las situaciones particulares y en ese caso yo sugiero que seamos directos y digamos, aquí hay campamentos que están en la zona rural, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué vía de excepción específica que no sea extendible a otro tipo de situaciones? Yo sí creo que el Ministerio de la Vivienda esto lo debería objetar. Y además generar un procedimiento bien de excepción, no es solo como... entre otras cosas debería ser el gobierno regional o el municipal el que tuviera que en definitiva aprobar algo así, porque esto la vía de excepción no puede ser solo darle ciertas propiedades, porque si no vamos a generar un llamado a tomarse cualquier terreno. O sea, tiene que haber una manera de hacerlo tal que es efectivamente de excepción. Yo le veo la necesidad de clarificar esto. Yo no tengo problema que se vote y si la mayoría quiere una cosa, que lo dejemos en eso. Yo, desde mi punto de vista, aquí hay que tomar una opción y esa opción está muy ligada a la discusión que tenemos pendiente a propósito de la letra H anterior, o sea, a quiénes se aplica. Porque esta ley, por moción y por todo, no es solo para una excepcionalidad de campamento. Es para toda la excepcionalidad, el conjunto de excepcionalidades que se dan. Y yo por eso le llamaría a todo a asumir que tenemos que evitar que eso no ocurra. Ha aparecido aquí, y lo ha planteado el propio senador Sandoval, ha aparecido aquí un problema mucho mayor. El problema que tenemos en el entorno de toda la ciudad es un nivel de irregularidad inmenso y eso se nos desbocó como país. Entonces, decimos, esta moción no lo toca, pero lo responsable el Ejecutivo, a partir de nuestro propio debate, decir, bueno, está bien, pero ¿qué hacemos con esa otra realidad? ¿Qué alternativa hay? Yo la verdad que no conozco cuándo se creó la zona de extensión urbana. Tengo la impresión que en alguna parte de la historia de nuestras ciudades fue en esa época que se aplicó la zona de extensión urbana. Yo por eso le estaba preguntando a otras personas quién conoce cómo se aplicó, porque son soluciones más generales y procedimientos de municipales, públicos, digamos, para extender lo que dice el senador Soria. Si lo que dice el senador Soria es muy así, al final las comunas, los municipios han tenido que empujar la ley, saltarse la ley hasta que se genera una situación tal que se cambie el plan regulador de hecho. Eso es lo que ha ocurrido. Es el camino que estamos estimulando. Yo la verdad que creo que puede ser. Nos queda muy poco tiempo de este periodo legislativo, de este gobierno. Esto tiene una complejidad de tal envergadura que va a requerir un poquito más de contraparte. Se nos ha propuesto por el senador Soria que la contraparte sea el Colegio de Arquitectos. Ya está consultado el Colegio de Arquitectos. Yo creo que a la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano ya le preguntamos lo mismo. Vamos a ver qué nos dice. Y yo quería ver qué decía la señora Beatriz Valenzuela, que está trabajando con el senador Letelier, que tiene alguna opinión al respecto de esto, porque yo entiendo que ya estaba en otros debates sobre esto mismo en otras instancias. Le ofrezco la palabra a la señora Beatriz. A Techo también podríamos preguntarle, perdón, Carlos. ¿A quién? A Techo. ¿Techo está presente? No, no está presente. En realidad, no está. No está. Sí, bueno, Carlos, solamente compartir lo mismo que tú dices. Absolutamente. Bueno, yo también participo en el Colegio de Arquitectos, entonces también me llegó ya la consulta que se hizo en la comisión, lo vimos en el COA, que es el Comité de Órganos Asesores del Directorio Nacional. Entonces, pero es complejo. Hay que asumirlo. Hay una forma a propósito de la legal de la regularización de interpretación del límite urbano, Carlos, cuando los campamentos están justamente al lado del límite urbano, se interpreta y se acoge dentro del límite urbano y se regulariza de esa forma. O sea, se toma como si fuera, como si estuviese dentro del buffer del límite urbano.
Esa es una forma que se hizo, muchas veces se utilizó esa herramienta para poder, digamos, hacer parte de las leyes urbanas los campamentos que estaban en el borde. Pero en la región nuestra de O'Higgins, que presenta la mayor cantidad de campamentos en zonas rurales, es una situación mucho más compleja, porque son lo más precario que ustedes puedan ver. No tienen ni siquiera APR cercanas como para poder extender el agua potable. Es mucho más complicado. Entonces, yo creo que sí que hay que asumirlo, pero a mí se me estaba ocurriendo la posibilidad de poder crear límites urbanos, pero bueno, ahí se te van generando nuevos asentamientos. No, eso es, Carlos. O sea, yo creo que hay que pedirle a Techo para Chile para ver cómo lo están haciendo, pero estos campamentos rurales en la región de O'Higgins por lo menos se han extendido y no están tan cerca de los límites urbanos existentes. Ese es el problema. Son más bien dispersos. Sí. Bueno, gracias. Yo quiero, aquí Miriam Quintanilla traía a colación otra realidad que probablemente Verónica Paz le tocó estudiarla, que es la realidad de los villorrios rurales. En la reforma agraria, eso fue una manera de consolidar asentamientos, que se crearon villorrios rurales. Pero eso tenía cierta normativa, no sé si le tocó toparse con qué normativa se aplicó a los villorrios rurales. Y quiero ser bien franco, yo no creo que, porque aquí se plantean las cosas de tal manera, que el loteo San Francisco, en San Felipe o Los Andes, no sé, pudiera regularizarse por esta vía. Hay que tener mucho cuidado con lo que hagamos, ¿ah? Porque esas situaciones están en una situación extralegal hoy día, Gonzalo Gacitúa. El ministerio se ha hecho el leso con esto por años. El loteo San Francisco está afuera. Yo no digo que lo haya que eliminarlo, sino que hay que buscar un camino para que eso tenga una racionalidad de desarrollo, como dice Beatriz, de planificación territorial. Tenemos que tener alguna racionalidad. Podemos a través de esta ley permitir que, por tratar un problema excepcional, le abrimos camino para solucionar otras realidades que no queremos resolver. Por lo menos pongámonos esa pregunta en la cabeza. Yo le pido al Ejecutivo que como contraparte mire el conjunto del problema, que es su rol. Nosotros estamos tratando una moción, nos surgen una serie de dudas y aquí dos senadores han planteado, vamos al tiro a lo de la moción nomás, cómo regularizamos que los campamentos que están en esa zona. Yo acabo de ver las estadísticas que publicó Pablo Rojas, que todos deben haber visto. La cantidad de realidades, la verdad que es muy grande, entonces tenemos que evitar que incentivarlas más y resolver los problemas. Son dos cosas que tenemos que plantearnos. A mí lo que dice Beatriz Valenzuela, que en la sexta región se están ocupando terrenos de baja productividad agrícola probablemente, o de alta rentabilidad, o no rentabilidad, productividad agrícola, digamos, no rentabilidad, no sé, probablemente son terrenos que están semi-abandonados porque no tienen mucho destino y se ocupan. ¿Queremos incentivar eso o queremos darle más orden al desarrollo territorial? Todo con el desarrollo territorial que toca lo rural. Le ofrezco la palabra a don Jorge Soria y después tomemos alguna decisión porque está acabando el tiempo. Oye, yo creo, viejo perro, que lo que tú último dijiste es lo que hay que hacer. Yo creo que el plano regulador no son eternos. Yo hice el plano regulador, ya les cuento, 55 años atrás, para un Iquique que le dimos el auspicio, traducimos el plano regulador y lo tiramos por auspicio y mantuvimos las mismas reglas cuando yo estuve. Y se hicieron 2.000 viviendas de un paraguaso en autoconstrucción. Te pongo un ejemplo práctico, pero respetando siempre el plano regulador. Yo creo que nosotros debemos darle una salida a que los planos reguladores pueden, después de cierto tiempo, o si los acontecimientos son tan rápidos de desarrollo de esa región, pueden ser nuevamente intervenidos por los arquitectos. Ellos hacen el plano regulador, no somos los políticos quienes lo hacemos. Nosotros orientamos para hacer el Chile y el Chile son las ciudades. Ya, pero como estamos en un mundo rápido y cosas que nacen. Oye, nació Salitera, hubo que apurar los ritmos de Salitera 50 años atrás y 80 también. Entonces,
hagamos un Chile moderno, rápido, donde el plano regulador llegó acá, no tiene que venir al Senado ni a la Cámara de Diputados. El brazo está en que el plano regulador haga sus modificaciones y lo ponga a los tiempos modernos. Punto. A los tiempos en que se está viviendo esa región. Porque tú no puedes decir que Chile entero va a andar todo junto, todo. No, hay regiones que se nos disparan. Entonces, son los planos reguladores, son los arquitectos chilenos los mandados a hacer estas cosas, no nosotros. A mí me orientáis tú con el arquitecto, yo la pincho porque años de alcalde, pero en el fondo yo no te pincho ni te invento cómo ampliar el plano regulador. Para mí hay un respeto a quienes estudiaron para esto, son especialistas. El que llega al plano regulador no solo es arquitecto, diseña ciudades. Respetemos eso, démosle fuerza y estas cosas van a salir solas. De aquí le damos el modo para que ande Chile nomás. Somos los senadores, damos la línea política. Chao. Pero esto que pase a los que le pegan. Estudiaron para eso. Muchas gracias, don Jorge. Mira, el tema de los arquitectos y el ordenamiento urbano es un viejo problema. Nosotros no hemos logrado que los arquitectos sean jurídicamente responsables de las construcciones de vivienda, cuando cumplen o no cumplen la ley. Eso no se ha logrado, porque la verdad que un plano que lleva la firma de un arquitecto debiera ser responsable al arquitecto, claro. si eso no cumple la ley. Pero eso no lo hemos logrado nunca. Lo hemos tenido en tabla varias veces y no lo hemos logrado. Y o sea, por eso que tiene que ser un proceso institucional, no solamente de un profesional. Bien, le ofrezco la palabra a Beatriz y después Gonzalo y cerramos. No, solamente, bueno, hay cosas que se han hecho. O sea, durante el gobierno del presidente Lagos se hizo todo el programa en Chile Barrio, que fue relativamente exitoso. No fue totalmente exitoso, pero sí, porque lo que faltó justamente es poder destinar después esos terrenos que se erradicaron y que se construyeron nuevas viviendas, y nuevamente en esos terrenos se consolidaron nuevos campamentos, porque la comunidad vio ahí que al estar en una ley especial, porque Chile Barrio era una suerte como ley especial, o un programa especial, bueno, se iba a los campamentos y de repente aparecían, en vez de tener 100 personas, en el campamento aparecían 200, y eso pasa porque hay comportamiento estratégico de las personas, porque ven que hay una facilidad para poder acceder a este beneficio. Eso por un lado. Por otro lado, un poco ver como la regularización, digamos, de estos casos, pero yo comparto como arquitecta también la opinión del colega, del senador Carlos Ponte, digamos, de que efectivamente hay que mirar las experiencias pasadas y ver que esta iniciativa, que me parece importante verla, pero mirarla bien para no seguir consolidando pobreza, porque lo que se ha logrado es seguir como consolidando pobreza, en el sentido de que si vas a radicar en un lugar que no tiene ningún tipo de equipamiento, que no tiene accesibilidad a ningún tipo de colegio, infraestructura cercana ni nada, seguimos en el círculo de la pobreza. Entonces, eso quería agregar, que hay que mirar la experiencia, y creo importante caracterizar las familias que están recibiendo en ese campamento, conocerlas más, porque por lo menos acá en la región tienen un perfil de personas inmigrantes que llegaron a trabajar al campo. Ya, en general son personas haitianos que están recibiendo los campamentos y que no tienen vivienda, y se han ido, y ahora con la pandemia ha ido creciendo la cantidad de vivienda precaria en esos campamentos. Entonces, yo creo que es importante, senador Carlos Montes, que se hable con la gente que está en terreno, como lo que he hecho para Chile, para ver la caracterización social, quiénes son esos que están residiendo en esos campamentos. Eso. Gracias, Beatriz. Gonzalo y Pablo pidió una breve intervención después y cierro. Gracias, presidente. Voy a tratar de ser lo más breve posible, pero referido a lo que planteó el senador Navarro, que preguntaba por la compatibilidad con la planificación urbana, especialmente con los planes reguladores metropolitanos o los comunales también. Quisiera precisar, la legislación urbanística es un sistema que está conformado en primer lugar por los instrumentos de planificación territorial, los planes reguladores, pero también por una serie de permisos que hay que obtener, y certificados, etcétera, y autorizaciones que hay que obtener en las direcciones de obras municipales.
¿Qué pasa? Que aquí se ha planteado como que la solución de estos asentamientos irregulares, que muchas veces están en el borde del urbano, sería incorporarlos al plan regulador. Y a mí me parece pertinente, yo estoy completamente de acuerdo que ese es un muy buen mecanismo para un primer paso de regularización, porque ese asentamiento irregular que se materializó, de hecho, sin obras de urbanización, y que después es incorporado en un instrumento de planificación como límite, dentro del límite urbano, no ha cambiado en nada las circunstancias de habitabilidad de esas familias el hecho de que estén en el instrumento de planificación. Ahora están en un área urbana, pero siguen sin tener acceso a servicios básicos. Lo que viene después es esta herramienta, el poder regularizarlo, y en ese sentido, compatibilizándolo con lo que decía el senador Navarro. Si el plan regulador metropolitano de una determinada ciudad incorpora un área de extensión urbana, porque las áreas de extensión urbana son algo de las cosas que puede hacer un instrumento intercomunal o metropolitano, incorpora un área de extensión urbana y, por ejemplo, establece afectaciones de utilidad pública para ensanche de vías o apertura de vías, cuando después de ese asentamiento irregular que se materializó de hecho mucho antes y que tiene que ser una fecha anterior para no incentivar nuevas ocupaciones de estas características, cuando quiera acogerse en procedimiento de regularización, tiene que cumplir con esas afectaciones que están en el instrumento de planificación. No queda condicionado el instrumento de planificación porque alguien quiera acogerse a esta ley. Un asentamiento de este tipo no puede decir, como yo me acojo a esta ley excepcional, no voy a cumplir ahora el metropolitano. No, el metropolitano le está fijando una afectación. Eventualmente lo que podría pasar es que la Ceremi, por cómo está planteada la ley vigente, pueda utilizar algún tipo de excepción respecto del ancho, de algún tipo de estándar, etcétera, para poder viabilizar las obras. Pero la planificación urbana es lo que está por arriba, es lo que manda, eso ya está en nuestro ordenamiento jurídico, los planes reguladores están contemplados en la Ley General de Urbanismo y Construcciones. Si una municipalidad lo quiere cambiar, lo puede cambiar, existe el mecanismo para cambiarlo, lo mismo con el gobierno regional. El punto es, cambiar el plan regulador es una buena herramienta, es un primer paso, pero después necesita de este tipo de herramientas que van más al caso a caso, quizás es necesario volver a eso, porque busca resolver la llegada concreta de las obras de urbanización. Y vuelvo a la idea de sistema, ¿ya? Y creo que puede conversar en ese sentido, y no sé si contesto su pregunta, senador Navarro, pero sí prima la planificación urbana, y esa es la idea, y como ejecutivos nosotros somos los primeros en querer defender que los planes reguladores sean los que se respeten. Eso, presidente. Gracias. Gracias. Mira, llegó Juan Pablo. Juan Pablo, ya estamos terminando la sesión. Beatriz entregó algunas opiniones. Yo creo que yo dejaría la cosa en los siguientes términos. Todos queremos que haya algún tipo de solución para campamentos que están en zonas rurales. Esa solución tiene que ser algo que no induzca a irregularidades mayores o a extender eso. ¿Cómo lo hacemos? No tenemos una fórmula muy clara, porque no es solamente llegar y decir lo consideramos que pueda sujetarse a ciertas cosas. Yo pediría que lo mantuviéramos nuestra reflexión. Yo preferiría en todo caso, como pregunta a una comisión, decir cómo incorporamos nuevos terrenos para que se instalen viviendas en zonas no urbanas, viviendas necesarias para sectores sociales en zonas no urbanas, porque de tal manera tener una norma un poco más general, no producto solamente de una acción de fuerza o una acción de necesidad, sino que producto de que incorporamos la planificación la posibilidad de que por una decisión bien procesada se generen otros espacios. Esto lo hizo Rabinet, pero lo puso una zona de 300 hectáreas, creo que eran 300 hectáreas, donde puede haber loteos en zonas no urbanas, y por sí misma, no me acuerdo cómo se llama, son 300 hectáreas, ¿no así, Vero? ¿Cuántas son? Son 300 hectáreas, se pueden crear zonas fuera del perímetro urbano que sean urbanizables. Eso estableció esa norma. En el caso de los campamentos, sería bueno ver cómo se está haciendo en la vida real. Pero por favor, yo le digo a esta comisión, no parchemos nomás, tratemos de encontrar una solución que el día de mañana vamos a decir lo que creíamos que era una solución terminó siendo peor que lo que teníamos. Le aclaro a Juan Pablo y a los demás de que aquí estamos con un estudio que Verónica Paz hizo. Es posible contar con el estudio ya mejor, aunque sea en borrador, y después a partir de lo que plantea Gonzalo lo transformamos en una cosa ya más definitiva. Yo creo que sería útil para nosotros conocer el borrador cuanto antes. ¿No les parece a ustedes, a la comisión? Bueno, pero ¿por qué no nos hace llegar a través de la Secretaría el estudio al resto de los integrantes, entendiendo que esto no hay que extenderlo todavía porque está en proceso, es un borrador? ¿Ah? Respecto a Pablo, ¿usted quería agregar algo?
Muy breve, por favor. Sí, sí, brevemente. Uno de los temas también en la Cámara tenía que ver con el impacto real de la ley 20.234 y eso no estaba estimado, motivo por el cual, cierto, se planteó la necesidad de hacer un formulario único. Entonces, lo que sí se sabía era que la aplicación de esta ley, la verdad, no había sido muy extensiva, era poco conocida. Una de las críticas que se hizo al ministerio en ese momento es que no la había difundido de una manera adecuada. Entonces, no es un mecanismo que permita avanzar, ¿cierto?, en situaciones de mayor irregularidad, por lo que acabo de comentar y porque además ya establece una fecha de corte, ¿ya? De hecho, ya consumaba que es necesario regularizar. En relación a los campamentos, me parece que sería necesario que el Serviu pudiera dar cuenta de cómo el programa de campamento, asentamientos precarios, aborda los procesos de regularización o no, o relocalización en el caso de los campamentos catastrados, ¿cierto?, que se encuentren en área rural. Y me parece necesario que de todas formas, ¿cierto?, se pueda evaluar el guarismo, porque entendiendo y atendiendo la situación de lo rural, también hay una serie de asentamientos, entre ellos campamentos en área urbana, en donde el guarismo del 90% realmente puede crear problemas en futuros procesos de regularización. Entonces, el guarismo del 90% es un guarismo excesivo. Por lo tanto, independientemente de la discusión que se ha estado dando hasta ahora, es importante regularlo para que no se mantenga el de 90 y o quede el propuesto por el Senado en la torre o quede como está en la ley actual. Muy bien. Mira, yo solamente decir de que esto de las fechas de corte tiene el problema que hemos hecho siempre a la chilena, ¿eh? Tenemos fecha de corte para todo tipo de regularizaciones, pero la vida demuestra que la realidad es más fuerte y al final se superan esa fecha, en fin. Yo creo que lo ideal es recuperar lo que decía Alejandro Navarro, recuperar el sentido de la planificación, adelantarse un poco a los procesos, o sea, que no todo sea como la norma. En esto está claro de que nos falta bastante más reflexión. Yo sugiero que leamos el trabajo de Verónica Paz Mellado y que en la próxima sesión retomemos esto. Le diría a personas que llevan harto más tiempo en esta misma discusión, a Juan Pablo, a Beatriz y a otras personas, Juan Pablo Letelier, el senador Letelier, que pensemos qué hacemos con lo que ha crecido la ciudad, no solo los campamentos, la ciudad en las zonas rurales, porque ese es el problema real. ¿Qué hacemos? Y tratemos a partir de eso de ayudar a resolverlo. Si esto no cabe en este proyecto y es necesario que el Ejecutivo presente algo dentro de sus facultades más amplias, habrá que hacerlo. La verdad que nos quedan 7 meses, pero en estos 7 meses a lo mejor podemos contribuir. Mira, yo quiero decir otra cosa. Cuando se recupera la democracia, había un nivel de regularidad muy alto, a la fuerza, tratando muy mal a mucha gente, lo irregular era reducido. Y de repente empezaron a crecer por el crecimiento económico las ciudades y se nos descontroló. Y aquí hay un problema de que nosotros podemos seguir buscando parches para esto o tratar de contribuir. A lo mejor no vamos a tener capacidad para hacerlo, o contribuir a volver a tener un cierto marco de planificación territorial, que es lo que se perdió, porque el concepto de planificación estuvo muy diluido. Bien, volvamos a la próxima reunión. Presidente, con toda la fuerza que nos da Verónica Paz Mellado con su estudio, que esperamos que nos dé bases diferentes. Senador Sandoval, muy breve. Sí, no, solamente una reflexión, presidente. No sé, estamos viviendo una situación súper particular, ¿verdad? A nivel institucional del país, no sabemos los caminos que van a tomar. No todo, yo creo que aquí es nuestra obligación y así yo creo que lo deberíamos tomar, presidente. Es verdad, usted dice que al gobierno le quedan 7 meses, a algunos senadores le quedan 7 meses, a otros no sabemos todavía cuánto nos queda y cuántos tiempos más nos vamos a sobrevivir, ¿no es cierto? Pero independiente de esto, mire, los 7 meses o el año, aun cuando tengamos la constitución al día, así como la veo, no sé cuánto nos vamos a poner de acuerdo con esa constitución, pero así como vemos los tiempos, evidentemente que la gente no podemos nosotros dilatar discusiones sobre este particular y debemos procurar los problemas que estamos enfrentando, la tramitación de este proyecto, tratar de resolverlo. Porque hay una situación más importante, que es la gente que está afuera y que está requiriendo con urgencia una atención. Y los 7 meses, tengamos la constitución en un año más, entre que se apliquen las leyes especiales de esta naturaleza, vamos a estar trabajando los próximos 7 u 8 años y a eso no lo podemos condenar a la gente. Tenemos que nosotros ser lo más
inteligente, lo más proactivo posible, lo más técnico posible, buscar la mejor solución, articular con todos los que más saben sobre este tema y tratar, presidente, más allá de las dificultades que tenga este proyecto, de buscar una solución al problema. Desgraciadamente, como ustedes dicen, nunca las soluciones son definitivas, porque al final de cuentas hemos sido sobrepasados por muchas cosas. Vino la migración, vino la pandemia y nos cambió en materia urbana todo el paradigma que teníamos hasta ahora. Creo que nosotros no podemos eludir nuestra tarea, presidente. Muy bien. Oiga, dejamos esto pendiente para seguir el debate en la próxima reunión. Pablo Rojas sugirió que le pidiéramos al Servio que nos explique cómo está regularizando los campamentos de zonas rurales para efectos de erradicar. Y yo sugiero que acojamos eso y que le consultemos al Ministerio de la Vivienda cómo lo está haciendo a lo largo del país. Habría acuerdo en eso, ¿no? Presidente, ¿por qué no evalúa una sesión extraordinaria también para...? Es que tenemos esta misma comisión en otro tema extraordinario. Estamos con harta dificultad, estamos en una mixta y estamos con harta dificultad para encontrar los tiempos. Bien, yo quiero cerrar la sesión porque estamos pasados en 15 minutos. Un minuto. Jorge Soria, breve, por favor. Uno, no es el Ministerio de la Vivienda quien debe planificar ciudades, ni siquiera opinar. Ellos construyen casas. Estamos distorsionando lo que son las leyes, cómo funcionan los países. Cada uno tiene un rol. El rol del gobierno hace casas. El rol de la planificación son los municipios. ¿Qué es el arma que tienen los municipios legal por ley? Plano regulador lo obliga. El plano regulador se hace para 20 años, pero a lo mejor duró 15. Hay que meterle mano y rehacerlo la parte que corresponde, punto. Así se hace, hijo mío, yo lo hice 100 veces igual. Gracias, presidente. Muchas gracias. Presidente, bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Don Jorge, ¿usted quería agregar algo? No solamente, entonces habría acuerdo para oficiar al Servio, don David, don Juan. Al Ministerio de la Vivienda, porque el que dirige a los Servios. Don David está de acuerdo, ¿verdad? Sí. ¿Y don Juan también? ¿Don Alejandro también? De acuerdo. ¿Don Jorge también? De acuerdo. ¿Don Jorge también? ¿A mí me pregunta? ¿También para oficiar al Servio? Sí, pero yo ya dije mi pensamiento. Sí, por supuesto. Bueno, no, esto es yo también, y don Jorge, le digo que para solicitar información no siempre se requiere la unanimidad o la mayoría. Aquí hay mayoría para esto, pero ya solicitémoslo y habiéndose cumplido el objeto de la sesión se levanta. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Chao.